Hola chicos, buenos días. El día de hoy en nuestra clase de biología vamos a trabajar con el tema que ya corresponde a cadena alimenticia. Bien, eso es un tema muy interesante porque tiene bastantes implicaciones en estudios ecológicos, ¿no? También entender, por ejemplo, cómo funciona la naturaleza en la vida salvaje, porque todos los seres vivos tienen un papel muy importante que desempeñar justamente en eso que más adelante vamos a llamar trama ecológica o cadena trófica. Muy bien, y por qué cuando falla uno de esos conjuntos de la cadena ocurren problemas graves, desequilibrios ecológicos. Muy bien, esto es un tema que es muy importante que vamos a retomar mucho más adelante cuando trabajemos con contaminación. Muy bien, entonces, ¿qué es la cadena alimenticia para empezar? La cadena alimenticia en este caso es una cadena, como su nombre lo dice, de procesos. Esos procesos ocurren en la naturaleza y describen básicamente cómo la energía va a ir circulando, ¿bien?, entre distintos seres vivos. Cómo la energía va a ir desde que llega del sol, pasa por el árbol, por quién se come el árbol, quién se come al que se come a ese y a ese y a ese, hasta que al fin la energía regresa a la tierra. Muy bien. Básicamente entonces la cadena alimenticia no es una cadena no es una cadena de quién se come a quién, sino que es una cadena de cómo esa energía va a ser transformada en nutrientes una y otra y otra y otra vez. Muy bien, hasta que al final ya no se puede transformar más. ¿Bien? Entonces, como tal, la cadena obviamente de procesos tiene un inicio, unos puntos intermedios o eslabones y tiene un final. Entonces, esos eslabones que nosotros vamos a ir colocando en la cadena se llaman niveles tróficos. Muy bien, un nivel trófico es simplemente un punto en la cadena. Muy bien, y vamos a tener 4 niveles. El primer nivel corresponde a los productores, bien, los que producen compuestos orgánicos. ¿Qué se produce en este caso? No se produce oxígeno, no se produce magia ni nada de eso. Tampoco se produce energía. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Se transforma. Y el primer nivel corresponde a esos organismos que son capaces de transformar la energía pura del sol en algo que pueda ser utilizado por todos los seres vivos en general. Muy bien, por eso se llaman productores, no porque produzcan energía, sino porque producen energía útil o moléculas orgánicas. ¿Bien? Almidón, proteínas, etc. El segundo nivel corresponde a los consumidores. ¿Quién va a usar esa energía que producen los productores? Bien, y normalmente en los consumidores están todos los organismos heterótrofos. Bien, es decir, aquellos organismos que no pueden producir su propio alimento. Luego vamos a tener un tercer nivel, que es un nivel de consumidores todavía, pero consumidores especiales. Y ya vamos a ver ahorita por qué son especiales. Y por último vamos a tener el final de la cadena, los desintegradores. Toda esa materia orgánica que vamos a ir creando nivel a nivel, alguien la tiene que desaparecerla, ¿no? Tiene que convertirla, regresarla a la tierra. Y allí es donde entra el cuarto nivel. Bien, entonces empecemos con el primer nivel, los productores. Los productores en este caso, o el nivel de los productores, está formado por organismos que son autótrofos. Es decir, recordemos nuestra clase anterior, que era la clase de nutrición. Los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de producir su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas. Bien, ¿cuáles son esas fuentes inorgánicas? Son, que sepamos, azufre, por ejemplo, materiales radioactivos en algunos casos. Hay bacterias que pueden consumir plásticos, pero los plásticos no son orgánicos. Tenemos azufre, tenemos nitrógeno, tenemos también materiales radioactivos y el más importante y más conocido de los 4, la luz solar. La luz solar no es una biomolécula, ni siquiera es una molécula, ¿ya? Es un fotón y es una fuente de energía pura e inorgánica. ¿Bien? Ella es la que es aprovechada en particular por la mayor cantidad de organismos productores o autótrofos, vale decir, algas y plantas. Las algas en los ambientes acuáticos, las plantas en los ambientes terrestres. Quiere decir que el nivel de productores está encabezado o constituido en su enorme mayoría por algas, plantas y bacterias fotosintéticas también. Bien, esos organismos, como les digo,
Los productores primarios siempre son organismos autótrofos. Y en este momento ustedes quizás se pregunten, ¿por qué primarios? Bueno, porque existen otros productores que no vamos a ver en este nivel, pero sí existen. Entonces esto lo vamos a llamar primarios. Muy bien. Ahora, como tal, ya todo, ¿qué hacen esos organismos, los productores, ¿no? En general, ellos van a tomar luz solar o azufre en su caso y van a transformar eso, que es completamente inorgánico, en productos orgánicos. Específicamente en que la planta durante la fotosíntesis va a hacer un proceso de reducción en el cual va a tomar agua y dióxido de carbono, y con luz como energía los va a unir y va a formar una molécula muy importante, el almidón. El almidón es el primer carbohidrato energético complejo que vamos a tener en la naturaleza, y es lo que resulta directamente del proceso de fotosíntesis. Quiere decir que en el nivel de los productores, la planta o el alga o la bacteria fotosintética va a tomar CO2, que es una biomolécula inorgánica, va a tomar agua, que es otra biomolécula inorgánica, y va a tomar luz como fuente de energía, y la va a transformar esas tres cosas inorgánicas en una molécula orgánica que es el almidón. ¿Bien? Este almidón le sirve tanto a la planta para comérselo y utilizarlo como su propia energía y nutriente, y tanto a los animales que se coman a la planta y puedan digerir el almidón. Además, este almidón como fuente de energía y el almidón teniendo glucosa va a ser utilizado por la planta para producir todo lo demás. Es decir, la planta a partir de ese almidón que genera de la fotosíntesis va a producir sus proteínas, sus lípidos, sus otros carbohidratos, sus otras biomoléculas, sus propias estructuras. Y el que se coma la planta va a usarlas también. ¿Bien? Allí es donde llegamos justamente al segundo nivel. ¿Quién se come a la planta? Y es donde estamos en el nivel de los consumidores. ¿Por qué consumidores? Porque ellos no pueden producir su propio nutriente. Tienen que buscarlo en otro lado. Quitárselo a quien sí lo produce. Por eso es que consumen, no producen. Entonces acá vamos a tener básicamente a todos los animales. Absolutamente todos los animales van a estar o van a poder ser incluidos en el segundo nivel, el nivel de los consumidores, con excepción de los que estén en el tercer nivel, que ahorita vamos a ver quiénes son. En los consumidores vamos a tener organismos que no son capaces de producir su propio alimento, es decir, que tienen que obtener su fuente de energía o sus moléculas orgánicas a partir de las moléculas orgánicas de otro ser vivo que sí las puede hacer por sí solos. Por ejemplo, ¿qué molécula orgánica necesitan los heterótrofos, los consumidores, los animales? Necesitamos aminoácidos, lípidos, carbohidratos y una fuente de energía. 4 cosas. Los lípidos, ¿de dónde los hacemos? Algunos los hacemos, algunos no. Los carbohidratos, ¿los hacemos? No, la mayoría no. La glucosa la tenemos que obtener de la naturaleza. ¿Bien? Algunos sí los hacemos, pero en la mayoría no los hacemos. Los aminoácidos, ¿los hacemos? En su mayoría no, y no suficiente cantidad. Tenemos que consumirlos de otra fuente natural. Biomoléculas, no las producimos tampoco. Y lo más importante es que el ATP, que luego vamos a ver en la clase de respiración celular, que es el ATP, que es la molécula energética de mayor importancia, no la producimos. ¿Bien? Tenemos que obtenerla a partir de otros procesos. Y allí es donde, por lo tanto, como no podemos obtenerla de una fuente inorgánica, sino de fuentes orgánicas, es porque nos llamamos consumidores. Porque si la planta puede crear su propio ATP y su propio almidón a partir de la luz solar, los consumidores solo pueden hacerlo a partir de el almidón o los carbohidratos que produzca la planta que él se coma. ¿Bien? Obviamente aquí estoy hablando de que los consumidores pueden comerse a la planta o pueden comerse a otro consumidor. ¿Sí? Por eso es que tenemos que los consumidores pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Y ahorita vamos a ver justamente cuáles son todos esos. Un consumidor primario es un consumidor que se come a un organismo fotosintético, o mejor dicho, un organismo heterótrofo
que se come a un organismo autótrofo. Muy bien. Por lo tanto, los consumidores primarios siempre son herbívoros. Es decir, consumen plantas o algas si son microorganismos. Muy bien. O peces, por ejemplo. Estos consumidores primarios tienen adaptaciones en su cuerpo para aprovechar los carbohidratos que usa la planta. Es decir, que el consumidor primario, como la oveja, o la vaca, o cualquier otro, o el conejo, puede digerir la celulosa y el almidón de la planta y obtener energía a partir de ellos. Sin embargo, los consumidores secundarios no pueden hacer eso, no pueden digerir la planta entera. Y por eso es que no pueden obtener su energía de los productores. Tienen que obtenerla de alguien que ya haya transformado esa energía en otra cosa mucho más útil que ellos pueden utilizar. Por tanto, los consumidores secundarios, ¿a quién se van a comer? Al consumidor primario. Las serpientes, los leones, los reptiles, las aves que consumen insectos, todos los carnívoros, con algunas excepciones, son consumidores secundarios. Bien, es decir, son consumidores que obtienen su energía y sus materiales orgánicos para vivir a partir del consumo de los consumidores primarios. Bien, y como tal, todos son carnívoros. Los primarios son herbívoros porque comen plantas o porque comen organismos autótrofos. Los secundarios son carnívoros porque comen organismos heterótrofos. Exclusivamente, solamente eso, acá lo ven, son carnívoros, son herbívoros. Y los terciarios son esos organismos que pueden comerse a estos dos, a los primarios y a los secundarios. Ellos pueden obtener nutrientes de digerir plantas o de digerir carne. Por ejemplo, los osos pueden comer bayas o pueden comer pescado. Los humanos pueden comer una enorme cantidad de plantas, frutas, frijoles, vegetales, hierbas, cereales, y podemos comer carnes, pescados, aves, pollos, etc. ¿Bien? Somos omnívoros, podemos obtener energía del consumo de básicamente cualquier otro consumidor o productor. ¿Muy bien? Es decir, que un organismo terciario puede consumir o puede obtener energía de un consumidor o de un productor. ¿Muy bien? Si por ejemplo tenemos un consumidor secundario, como esta serpiente, ella no puede vivir de comer plantas. Si ella se come una fruta, por más nutritiva que sea la fruta, para ella no sirve. Y si solamente se alimenta de fruta, se muere. Los gatos, que los gatos de hecho están en el tercer nivel, ahorita vamos a ver cuál. Si usted a un gato le da verduras, solo verduras, si no le da carne, se va a morir el gato, porque no es capaz de obtener energía y nutrientes de esa fuente. Si a un consumidor primario se le da carne, se va a morir, porque él no es capaz de digerir esos alimentos, no es capaz de aprovecharlos. Esa fuente de energía no sirve para él. Es como que usted a un auto que requiere gasolina de 1 grado, más bien, un auto que requiera gasolina le coloques GLP. No sirve, no le sirve, no lo puede usar. Y viceversa. Si a un avión que necesita combustible de aviones le colocas carbón, no va a servir, no lo puede utilizar. Es lo mismo acá. El consumidor primario necesita una fuente de energía específica al productor. Si no se la das, no va a vivir, no la puede utilizar. El secundario necesita consumir a un consumidor primario, de que si le das otra cosa, no le sirve de nada, no la puede utilizar. ¿Bien? Si en cambio le das a un consumidor terciario cualquiera de estos, o un productor, sí los va a poder utilizar. Es por ejemplo un vehículo, un auto que tenga su motor diésel y tenga un motor adaptado para usar GLP. Puede usar las dos cosas, según lo que haya. ¿Sí? Eso sería un terciario, es un híbrido de los otros dos. Y por tanto son omnívoros. Entonces ahora llegamos al tercer nivel, los especiales. ¿Por qué estos animales se llaman especiales? Dentro de los organismos especiales vamos a tener organismos que tienen dietas particulares. O sea, que no entran dentro de la categoría de consumidor primario, ni de consumidor secundario, ni terciario. Como no lo podemos categorizar de aquella forma, los llamamos especiales.
¿sí? Y tienen además algunos un rol ecológico muy distintivo, muy particular. Dentro de estos vamos a incluir a 3 grupos grandes: los carroñeros, los detritívoros y los superdepredadores. Empezando por los carroñeros son organismos que consumen carne, es decir, son carnívoros, pero no consumen animales vivos, consumen animales muertos. Es decir, puede comerse un productor primario, un consumidor primario, secundario o terciario. Sí, puede comerse cualquiera. Es decir, puede comerse cualquiera de estos 3, pero solo se los puede comer cuando estén muertos y se estén pudriendo. Es decir, que su dieta es muy particular. Puede comerse a cualquiera, pero solamente cuando está muerto y se está pudriendo. Por eso es que se llama carroñero, porque consume carne en descomposición. ¿Bien? Acá. Ahora, tenemos a los detritívoros. ¿Qué son los detritívoros? Estos son animales que no son capaces de conseguir su propio alimento. No es que no lo puedan procesar, es que no son capaces de conseguirlo. El consumidor primario va y se come a la planta. El consumidor secundario va y se come a la oveja. El consumidor terciario va y se come a la oveja o se come a las frutas. Puede comer a cualquiera, pero puede ir y comérselo, ¿sí? Consumirlo. Pero el detritívoro no puede. Y aquí tenemos animales que van a comer ¿qué? Van a comerse lo que dejen los demás. Por ejemplo, tenemos a las lombrices, que consumen lo que deja todos los otros seres vivos, lo que dejan allí, lo que no se come nadie, ellos se lo comen. Lo que queda allí, las sobras. Y se llaman detritívoros porque la palabra detrito lo que quiere decir es el sobrante, el desecho, lo que nadie más puede usar, él sí lo puede usar. ¿Bien? Y se dan cuenta entonces que esto también es una dieta muy particular. Ellos comen productores, comen consumidores primarios, comen consumidores secundarios, comen consumidores terciarios, se comen a todos, pero se comen lo que ya nadie más se puede comer, lo que más nadie puede utilizar. ¿Bien? Y por último tenemos a los superdepredadores. ¿Qué es un superdepredador? Es básicamente un animal consumidor secundario que no tiene a nadie por encima en la cadena alimenticia. Es decir, es un animal que nadie se lo come a él. Así de simple, un superdepredador es un depredador que nadie se lo puede comer a él. Es como Superman, pues. Él está por encima de todos y nadie está por encima de él. Nadie es más fuerte que él. Bueno, allí tenemos a los superdepredadores. Ellos no es que tengan una dieta particular, es que tienen un rol ecológico particular. Por ejemplo, aquí tenemos a quienes. Tenemos a los tiburones blancos en el mar. Nadie se come un tiburón, nadie caza un tiburón, solo los humanos. Tenemos también, por ejemplo, a los pumas en la selva. Ningún otro ser vivo va a cazar o va a matar y se va a comer a un puma, porque no es capaz de hacerlo, porque el puma lo va a matar a él. Tenemos también a los búhos, por ejemplo. Los búhos son un ave cazadora que no es presa de nadie. Él tiene sus presas, puede cazar aves, puede cazar ratones. Normalmente caza esas dos cosas, roedores y algunas aves pequeñas. Pero al búho nadie se lo come, nadie lo caza. ¿Bien? Solamente cuando se muere y se lo come un carroñero. Es decir, tenemos a un superdepredador cuando tenemos un animal que está en el tope de la cadena alimenticia. Él se come a quien quiera, pero nadie se lo come a él. ¿Muy bien? Y ellos también son incluidos dentro de la categoría de consumidores especiales. Ahora, con los superdepredadores es importante, por ejemplo, la idea del león. El león no es un superdepredador porque un león herido lo va a venir una hiena y se lo va a matar. O va a venir un jaguar y lo puede matar también. Aunque el animal sea muy grande, es por la relación ecológica que tenga la que va a determinar si es o no es un superdepredador, no es su tamaño. Y por último tenemos a los desintegradores. La energía, miren cómo va, es captada por la planta y transformada en moléculas orgánicas, biomoléculas orgánicas. Al productor se lo come el consumidor secundario y dentro de ellos se comen entre ellos también. Ahora tenemos a los especiales que comen carne muerta o animales muertos, que son superdepredadores o que comen lo que nadie más se puede comer. ¿Sí? Y por último tenemos a los desintegradores. Estos son organismos
no son animales, porque de hecho no hay animales acá, ellos van a tomar todos estos niveles y lo que se produzca en ellos y lo van a convertir de materia orgánica a materia inorgánica. Es decir, ellos van a cerrar el ciclo. Lo que llegó hasta acá, acá llegó luz, se transformó en azúcar, en carbohidratos, en proteínas. Llegó acá, sigue siendo carbohidratos y proteínas, llegó acá, sigue siendo carbohidratos y proteínas, pero cuando actúa el cuarto nivel, ya dejan de ser carbohidratos y proteínas. Se liberan todos sus componentes, se vuelve a liberar nitrógeno, se vuelve a liberar carbono, oxígeno. Lo que era orgánico en un momento vuelve a ser inorgánico. ¿Muy bien? Y aquí es donde tenemos entonces, ¿a qué? A las bacterias descomponedoras y a los hongos. El término correcto para este grupo también puede ser saprófago o saprófito. ¿Qué quiere decir la palabra saprófago o saprófito? Es un organismo que consume animales muertos o materia muerta, materia orgánica en general, sea planta o animal, que esté muerto y se esté descomponiendo, y la transforma en materia inorgánica. Por ejemplo, el hongo puede ser un hongo que se alimente de madera en descomposición dentro de un árbol muerto, un tronco muerto, o puede ser un hongo que se alimente de las bacterias que se están descomponiendo en el suelo, o puede ser un hongo que se alimente de carne en descomposición también. También tenemos, por ejemplo, que hay bacterias que hacen lo propio, hacen exactamente lo mismo, solo que no se ven porque son bacterias, ¿no? Entonces, dentro de los descomponedores, como les decía, no hay animales, solo hay hongos y bacterias descomponedoras. ¿Por qué es importante la distinción? Porque en el grupo 1, en el nivel 1, perdón, de productores hay bacterias fotosintéticas. Y en el grupo 4, nivel 4 hay bacterias descomponedoras. ¿Bien? Vean la diferencia, no vayan a realizar la confusión. Ahora, ¿qué pasa con todo eso? Yo les estoy hablando de que la energía llega del sol, pasa a la planta, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 y regresa a la naturaleza. Todo eso que ocurre en la cadena alimenticia se llama flujo de energía. Es decir, la energía va a realizar una ruta desde que entra a la naturaleza, porque vean que la energía no se origina en la naturaleza, se origina en el sol, fuera del planeta Tierra además. La energía ni siquiera se produce acá. ¿Bien? Entonces esa energía que llega a la naturaleza y se obtiene por organismos fotosintéticos y otros organismos autótrofos, va a ir recorriendo a los distintos niveles tróficos, es decir, a los distintos consumidores, hasta que al final llega al nivel 4 y regresa a la Tierra. ¿Bien? Eso de las cadenas tróficas o flujo de energía es lo que vamos a ver acá con estos colorecitos. ¿Bien? Y les voy a explicar las dos. Vamos a enfocarnos primero en el ciclo de materia, que es lo que hemos visto hasta ahora. Lo que vimos de cómo el almidón se transforma en otro carbohidrato y en otro y se convierte en músculo y luego se descompone la carne y se la come el buitre y así va. Eso es flujo de materia. La planta recibe energía solar. ¿Ya? A la planta se la come el consumidor primario. La materia pasó de este cuerpo a este cuerpo. ¿Bien? Pasó de ser un arbolito a ser el músculo del conejo con el que corre. Allí vemos una transformación de la materia. Luego el consumidor secundario, como este lince, se come a la liebre. ¿Sí? Entonces, lo que se creó a partir de la planta, el músculo que se creó a partir de comerse la planta, ahora se va a convertir en músculo y grasa del lince que se come a la liebre. Y luego cuando la liebre se muera, su carne se la va a comer el descomponedor y lo va a convertir en materia inorgánica. Así se cierra el ciclo de energía, el ciclo de materia, ¿no? Así es como lo vimos. También puede ser que a la planta simplemente se le caiga una rama o las hojas se descomponen, se la consume directamente los descomponedores y se forma el humus del suelo. ¿Bien? Eso también pasa. La planta se muere sin que nadie se la coma. Ahora, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con esa luz del sol? La energía no se pierde. Cuando la luz del sol es captada por la planta o por el organismo fotosintético, se va a guardar en las moléculas. Dentro de cada enlace químico se guarda la energía. Y esa energía se va a ir reduciendo cada vez. ¿Por qué? Mientras la planta recibe luz, imaginen, ¿ustedes creen que la planta es capaz de captar el 100% de la energía del sol? No, en lo absoluto.
Ustedes, por ejemplo, nosotros no podemos ver directamente al sol con los ojos porque se nos queman. Imaginen lo fuerte o la enorme cantidad de energía que hay allí. Entonces, obviamente la planta no es capaz de captar todo. Además, hay un porcentaje de la energía, el calor, que no se puede utilizar. La planta solamente utiliza la luz, el calor no lo utiliza, pero el calor es energía. Eso se está perdiendo, ¿bien? Mientras la planta realiza sus reacciones químicas de fotosíntesis para transformar la luz en almidón, va perdiendo energía también en forma de calor. La planta se calienta, aunque ustedes no lo sientan, ella libera calor también. Y cuando libera oxígeno en la fotosíntesis, también está perdiendo energía, porque ese oxígeno tiene un enlace, y ese enlace se lleva energía. La energía regresa, se pierde. Entonces ya vemos que de la enorme cantidad que recibió la planta, solo una pequeña cantidad puede utilizar, y además solo una pequeña parte es la que pasa al consumidor primario, porque la otra se pierde en forma de calor. Luego, ese consumidor primario pierde energía de muchas maneras. Pierde energía para mantenerse caliente, porque si es un animal como de sangre caliente, como la liebre o nosotros, si baja de 37 grados se muere de frío, entonces necesita calentarse. Parte de la energía se convierte en calor, o sea, no se utiliza para crear biomoléculas, por tanto, se pierde. Mientras respira el animal, pierde energía. Cada vez que respira, pierde dióxido de carbono que se está llevando su energía también. La energía se sigue perdiendo. Entonces, de la porción que recibe de la planta, solo una parte pequeña pasa al consumidor secundario, que le va a pasar lo mismo. Cuando respire va a perder energía, cuando haga sus necesidades, cuando orine, cuando defeque va a perder mayor energía, cuando pierda pelo va a perder energía, si se lastima pierde energía. A cada rato estamos perdiendo energía que no transformamos en materia. ¿Bien? Si yo recibo energía y no la convierto en músculo o en grasa o en azúcar, la estoy perdiendo. A eso me refiero con pérdida de energía. Luego, cuando el animal se muere, allí podríamos decir que toda la energía es utilizada por el descomponedor, pero tampoco, porque el descomponedor no puede consumir la totalidad del animal, solo puede consumir una parte, y cada descomponedor consume una parte, y durante todo ese proceso también se va perdiendo calor. ¿Por qué? Porque hay reacciones bioquímicas que ocurren por sí solas. Si ustedes dejan un plátano en la mesa, por una semana el plátano se va a pudrir, se va a poner marrón y se va a dañar, ¿cierto? Esa es una reacción bioquímica que nadie la está causando, ocurre por sí sola. Y cada reacción química pierde energía. Entonces, aún se dan cuenta que sin tocar el plátano se pierde energía. Lo mismo ocurre acá. Mientras los descomponedores intentan descomponer a toda la materia, se va perdiendo también energía. Entonces, al final, la cantidad de energía que se convirtió en materia es un porcentaje muy pequeño, menos del 5% de lo que se recibió. Todo lo demás se pierde al ambiente. Entonces, esto es el flujo de energía. El flujo de materia es lo que vimos durante toda la clase. Productor primario, consumidor secundario, si existe consumidor terciario, luego descomponedores y llega a la naturaleza la materia. Vuelve a ser materia inorgánica. Pero el flujo de energía es más complejo. Lo que quiero que rescaten es que la energía no se utiliza al 100%, es imposible. Y en cada paso de la cadena alimenticia, en cada paso de la cadena trófica, se pierde energía. Y lo que pasa al siguiente nivel es solo un porcentaje mínimo de esa energía que ingresó al principio. ¿Muy bien? Ahora, yo les decía un término que se llamaba trama trófica. ¿Qué es una trama trófica? Todas estas flechas que estamos viendo acá. Una trama trófica es tomar estos dibujos y hacer el esquema. La red, quién pasa a quién, qué cosa. ¿Sí? La energía, por ejemplo, pasa de acá, 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 acá. Cada flecha me dice de dónde y a dónde va la energía. Y lo mismo ocurre con la materia. Esto es una trama trófica. ¿Sí? Entonces, chicos, ya con esto terminamos el tema, que es más o menos complejito, pero bueno, es un tema importante y un tema interesante. Simplemente como tarea realizan la ficha que tienen impresa y el cuestionario que va a estar publicado en la página. Recuerden que ahora tienen que cumplir con cada tarea antes de avanzar a la siguiente, si no, no van a poder avanzar. Y cualquier duda, chicos, me escriben entonces.